Bueno, vamos al otro ejercicio que les había dejado, que este era del 4 de diciembre del 2013, del curso de ingreso, que hemos hecho, si mal no me acuerdo, algunos, creo que era este. Hay mucho de verificar identidad que a mí no me gusta, particularmente. De esa época gustaba más, que bueno, tuve un aspirante que ahora es cadete, que me comentaba que costaba mucho, que bueno, lo pudo dar, pero pidió la baja y estaba reingresando, que pudo, muy buena alumna. Bueno, entonces, vamos a ver para el volumen. ¿Qué podemos pensar? Que tenemos un cilindro menos un cono menos el otro cono. Entonces, vamos a analizar qué datos tenemos. Para el cilindro, ¿tenemos el diámetro? Sí. ¿Tenemos la altura? No. Ya tenemos un problema para sacar el volumen. Del siguiente cono, ¿tenemos la altura? Sí. ¿Tenemos el diámetro? Sí. De este de abajo, ¿tenemos el diámetro? Sí. ¿Tenemos la altura? No. Entonces tenemos que ver la altura. Vamos a ponerle este cono 1 y este cono 2. La altura 1 la tenemos, la altura 2 no. Y la altura del cilindro no. Entonces sabemos que la altura del cilindro va a ser la altura 1 más la altura 2. Donde solamente tenemos la altura 1. Entonces, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Tenemos un problema. Entonces tenemos que ver, para sacar la altura del cilindro, tenemos que sacar la altura 2, o viceversa. Vamos a ver cómo se encara. Si hacemos una vista lateral, vamos a ver que ambos cilindros comparten un vértice. Lo voy a dibujar más de aquí, así queda más mejor, como diría el Chavo. Yo veía el Chavo, me van a decir soy un viejo. Y sí, ¿qué me importa? Entonces, quiero mostrarles viéndolo lateralmente. Bueno, vamos a hacerlo hasta aquí. Podemos ver que tenemos la vista lateral de ambos conos, en el cual la base de uno es 5, la base del otro es 10, que es el diámetro de la perforación. Y teníamos que la altura del primero es 10 también, que va a ser en realidad un poco menos, hasta aquí. Entonces, viendo lateralmente, vamos a tener que las generatrices son iguales, no es ni congruentes. Los lados de los triángulos, que son las generatrices de los conos, son iguales. Tenemos acá dos paralelas.
fácilmente podemos ver que también coinciden los ángulos. Van a quedar dos triángulos isósceles. ¿Y qué particularidad pueden tener esos dos triángulos? Lo que voy a hacer se puede hacer por trigonometría. Yo quiero utilizar algunas de las propiedades que vimos. El triángulo 1 y el triángulo 2, ¿cómo son entre sí? Son semejantes. Son muy parecidos, o yo les diría semejantes. Semejante al triángulo 2. ¿Y qué establecía la semejanza? Lo van a ver para cartas náuticas con escala. Una carta náutica indica las costas y el contorno de una superficie de forma proporcional a la escala real. No a la escala real, perdón, a la superficie real o al contorno real. Pero tiene que ser proporcional, eso es una escala. Aquí es lo mismo. Ambos triángulos son proporcionales. O sea, para que lo entiendan. Entonces, ¿qué podemos tener? Que las bases de 1 dividido la base de 2 va a ser igual a la altura de 1 dividido la altura de 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? La base de 1 es 10, la base de 2 es 5. Acuérdense que esto daba el coeficiente de proporcionalidad, que en este caso va a ser 2. Uno es el doble del otro. La altura de 1 es 10. La altura de 2 es la incógnita. Entonces, si despejamos, la altura de 2 va a quedar como 5 por 10 dividido 10, lo cual es la altura de 2 nos da, 5. Tantos 10. Entonces ya lo encontramos. Alguno me podrá decir, no, está mal, porque muchas veces lo que escucho en clase dicen, no, está mal, o es más corto hacerlo. A mí no me importa lo que ustedes crean que es más corto, más fácil o más difícil. A mí me interesa que ustedes lo puedan hacer, que se les ocurra, sea con los preceptos de la geometría, las leyes, o con algo que ustedes se les ocurra válido, con alguna propiedad válida. Porque también dicen, para mí da tanto. No es para mí da. Tienen que demostrarlo. Si lo demuestran, bárbaro. Por ejemplo, alguno me puede llegar a decir, no, yo hago dos triángulos rectos que el de arriba la base es 5, la altura es 10, saco el ángulo, ¿qué propiedad nos estaría relacionando? El seno, y va a ser el mismo ángulo que yo tenga abajo, que va a ser opuesto por el vértice, lo cual es muy cierto. Aquí me quedaría 2,5 y lo que tengo que sacar es esta altura. Y ahí me da. ¿Está bien? También. No hay problema. Pero bueno, yo utilizo elementos que he explicado en el curso para que vean que también se pueden utilizar. Entonces, ya obtuvimos
la altura de 2, que los establezco aquí en otro color, que es 5. Entonces ya vamos a tener la altura del cilindro. Teniendo la altura del cilindro, ya podemos sacar todo el volumen. Entonces, el volumen del cilindro, ¿qué es? Es como, casi como un prisma circular. Que no me escuche un matemático estricto, ¿no? Que sería el área de la base, que es pi por 10 al cuadrado, dividido 4, pues recordemos que 10 es el diámetro, por la altura, que sería 15. Recordemos que esto es el área de la base y esto es la altura. Entonces, si hacemos la cuenta, todo da 100 dividido 4 es 25. Bueno, 25 por 15, 250. Nos da esto 1178,1. Volumen del cono 1, del C1. Recordemos que era como una pirámide de base circular. Que no me escuchen. Que era como el prisma, pero por un tercio. Área de la base, por la altura, por un tercio. O dividido 3, como a ustedes les parezca más cómodo. Entonces va a ser 10 al cuadrado por pi dividido 4 por esta altura, y todo ello dividido 3. Entonces, si hacemos las correspondientes cuentas, 10 al cuadrado 100 por pi dividido 4 por 10 dividido 3. O sea, es el área, es el volumen del prisma dividido 3, que sería 261,8. Y el volumen del cilindro C2 va a quedar este dividido 4. ¿Por qué? Por 8. Recuerden que la proporción cuando era superficie había que multiplicarla al cuadrado para hacer la relación entre dos figuras. Al volumen, que es unidades cúbicas, hay que hacerlo al cubo. Vamos a probarlo y después lo vemos. Sería 5 al cuadrado por pi dividido 4 por la altura 5 dividido 3. Fíjense que estamos hablando que antes quedaba 10 al cubo, ahora queda 5 al cubo. La proporción es 2, pero se multiplica, se eleva al cubo. Entonces, esto nos va a quedar 5 al cuadrado por pi dividido 4 por 5 dividido 3, y esto nos da 32,7.
que si hacen la cuenta, 261,8 dividido 32,7. Bueno, ahí está el reflejo de la luz. Esto es lo que me da. Y la milésima de 6 es por un tema de los dos decimales. Entonces, el volumen total es igual al volumen del cilindro menos volumen del cono 1 menos volumen del cono 2. Si hacemos la cuenta, va a ser 1178,1 menos 261,8 menos 32,7, y esto da un valor tal de 883,6. Hielo aquí que este es el volumen total, ya aprendiendo a hacer con sucesivas restas. Así que, bueno, espero que hayan podido verlo. Fíjense que ya están haciendo septiembre, octubre, 3 meses. 3 meses del examen, ya estamos practicando con ejercicios de exámenes, que es como a mí me gusta hacer, y ya están pudiendo hacer exámenes viejos anteriores a la era Antelo. Ahora vamos a ir por la era Antelo. Terminemos con el área. ¿De qué va a ser el área? El área externa del cilindro, pero las que tenemos que sacar, las áreas internas de los conos de los socavados de los conos, y vamos a tener otras aquí que ya vamos a ir viendo. Entonces vamos a hacer un poco de orden y ahí seguimos. Bueno, entonces ahora yendo a todo lo que sea la parte de superficies, pues vamos a tener ahora la del cilindro, la externa. Recordemos que el cono 1 tenía, el diámetro de su base era el mismo que la del cilindro, o sea, no tenía un reborde en toda esta parte, coincidía con el borde del cilindro. Ahora el cono inferior sí era más pequeño que la base. Entonces, allí vamos a tener, como se muestra aquí abajo, una diferencia. En 5, o sea, el borde del cilindro es 10 y el borde del cono es 5. Lo pueden llegar a ver tipo que el borde del cono llega hasta una parte inferior, hasta una circunferencia inferior, y el borde del cilindro, a ver si aquí se ve mejor, el borde del cilindro llega hasta la parte externa y el borde del cono hasta una interna. Que aquí no está a escala esto, ¿no? Pero es bueno lo que uno encuentra. Entonces, en el cilindro, ¿qué vamos a tener de superficies laterales? La lateral, como áreas, y la corona circular inferior. En el cono 1
el área lateral. En el cono 2, también el área lateral 1 y el área lateral 2. Para el área lateral del cilindro, ¿qué necesitamos? El diámetro lo tenemos y la altura la tenemos. Para la corona circular inferior, ¿qué tenemos? El diámetro interior y el diámetro exterior. Para las superficies laterales del cono, recordemos que estas dos era pi por radio por la generatriz. El radio 1 como el radio 2 lo tenemos. Nos falta la generatriz 1 y la generatriz 2, que habrá de calcularlas. Que las podemos sacar con vista lateral, como si fuera Pitágoras. O sea, recordemos que vista lateral de los conos, tenemos la altura en el primero era 10, la base era 10. Se puede hacer teorema del seno, del coseno, o simplemente lo que podemos hacer, que es más rápido, lo dividimos y obtenemos, dividimos el triángulo a la mitad y a partir de allí hacemos Pitágoras. Vamos a tener un cateto es 5, que sería el radio. El radio sería 5. La altura es 10, entonces sacamos vía Pitágoras la generatriz, que sería la hipotenusa, y nos va a dar que es 11,2. Obviamente por proporciones la segunda generatriz va a ser la mitad, pero la podemos, si quieren, calcular. $11,2, 5,5, 5,6. Esta va a ser la segunda generatriz. Entonces, con todo ello, podemos ya sacar todas las correspondientes áreas de la figura. Y allí vamos. Entonces, vamos ahora ya a resumir todos los datos, sea del cilindro, del cono 1 y el cono 2. Entonces, vamos al área lateral del cilindro. O vamos a hacer cilindro por este lado, área lateral. ¿Qué va a ser? Todo como lo vimos en las perforaciones. Todo este perímetro por la altura. Entonces va a ser pi por este diámetro por la altura, que va a ser pi por 10 por toda esta altura, que es 15. Entonces, el área lateral nos da tanto como 471,2. Ahora, el área inferior. Recuerden que era una corona circular. ¿Cuál era el área de las coronas circulares? Era pi por la diferencia de los radios, radio exterior al cuadrado menos radio inferior al cuadrado. Pi por la diferencia de los radios al cuadrado. O pi por la diferencia de los diámetros al cuadrado dividido 4.
esto va a ser pi por 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado dividido 4. Entonces, el área inferior nos da lo de arriba, 75 dividido 4 por pi, nos va a dar 58,9. Un momento. Y ahora seguimos, y entonces 58,9. Vamos marcando las diferentes áreas y después el área del cono 1 es pi por el radio 1 por la generatriz 1, que podemos ponerle pi por 10 dividido 2, que teníamos el diámetro, por la generatriz 1 era 11,2. Entonces, el área del cono 1 nos va a dar 175,9. Y el área del cono 2 es pi por radio 2 por la generatriz 2, pi por 5 dividido 2 por 5,6 y esto nos debe dar unas 4 veces menor, si mal no me equivoco. Y efectivamente así da 43,98, que es 44. En realidad esto es 44. Entonces, el área total es el área lateral más el área inferior más el área del cono 1 más el área del cono 2. Entonces, haciendo toda la correspondiente cuenta, nos da 471,2 más 58,9 más 175,9 más 44, y esto nos da el área total 750. Y esto lo pedí yo hacer, no estaba preparado. Así que así se puede ir haciendo. Esta, lo que tiene conos, es más complicado que un prisma. Tiene menos caras, menos componentes de superficie más complicadas. El prisma es mucho más largo, más laborioso, pero menos complicado. Ustedes vieron que cuando se despliegan las caras es simple, es rápido, todos rectángulos, triángulos o círculos. O sector circular muy eventualmente. Así que, bueno, espero que hayan entendido estos ejercicios de exámenes y nos vemos en otro video de geometría. Gracias.